Hola, ¿qué tal, querida comunidad de internet? Bienvenidos una vez más a su programa de Hiperión el Podcast. El día de hoy tenemos un tema muy interesante con el buen Luis Fonsi. Hoy vamos a estar hablando de la creatividad, uno de los conceptos y habilidades también importantes del ser humano. Básicamente por ahí estamos donde estamos el día de hoy, ¿no? Básicamente por el proceso creativo. Exactamente. Entonces hoy nos va a hablar el buen Fonsi de esta cuestión de la creatividad y de cómo impacta en las cuestiones de la psicología, ¿verdad? Así es, la creatividad la escogí como un tema para la investigación. Ajá. Porque quería relacionarlo con la salud mental. Uh-huh. Y por consiguiente pues con la salud física. Y pues trata básicamente lo que una persona puede lograr a través de pues diversas funciones cerebrales. Ajá. Y funciones más bien como habilidades que va desarrollando pues, a lo largo de su crecimiento, de su evolución, pues desde que está chiquito, ¿no? Ahora sí que desde pequeños niños y niñas van desarrollando poco a poco con esta estimulación este concepto de la creatividad. Y pues se encuentra en uno de los conceptos menos relacionados con la psicología, y lo han relacionado más con cuestiones artísticas, cuestiones de diseño, o no sé, de algún otro tipo de disciplinas como la arquitectura, ¿no? La música, pues todo ese tipo, ¿no? de cosas que son más de otra rama, y se relacionó con la psicología porque pues obviamente hay un proceso de por medio en el cual se va consiguiendo pues pues si no, el concepto de una creatividad propia, ¿no? Uh-huh. Cada persona. En cuanto a los orígenes, pues está en cuanto a psicología, tiene que ver con el desarrollo del cerebro. Se relaciona que las personas con mayor creatividad tienen desarrollado más los dos lóbulos del cerebro, tanto el izquierdo como el derecho. Ajá. Para más que nada que porque se trata de que así abarcan más capacidades y más habilidades. Okay. A comparación de las personas que tienen más desarrollado pues el lado derecho nada más del cerebro o el lado izquierdo, que luego está esta idea de que se relaciona uno con lo lógico verbal, matemático, y el otro con la cuestión de las artes, por ejemplo. Ajá, de las artes o de las capacidades cognitivas o de las habilidades físicas. Okay. Pero no, en realidad eso es un mito. Se tiene más se tiene más evidencia de que pues es parte del cerebro completo, ¿no? Como un conjunto que funciona de manera que así se va logrando o se puede considerar que una persona es más creativa que otra. O sea que el cerebro de una persona creativa podríamos decir que funciona de manera compleja y conjunta, no como la idea anterior que teníamos de que solo un área del cerebro es la que se estimula, ¿no? Sí, que si es muy bueno, no sé, en matemáticas, tiene más desarrollado el lado frontal o el hemisferio izquierdo, ¿no? El izquierdo. Y pues no, en realidad es un conjunto y ocupa pues todas las funciones ejecutivas, ¿no? De atención, de lenguaje, pues de todo, ¿no? Uh-huh. Y también que tiene un factor emocional. ¿La creatividad tiene un factor emocional? Uh-huh. Okay. En cuanto a las motivaciones, primero de las personas, que uh-huh. les da por hacer algún tipo de actividad, o también por la experiencia, ¿no? La experiencia subjetiva de las personas. Okay. El modo en que experimentan su realidad les da una idea de cómo poder representarlo de otra forma. En el caso, por ejemplo, de los músicos, se puede decir no que sienten la música, pero uh-huh. más bien es que al momento de sentirla pueden también desarrollarla, pueden modificarla y crear ciertos patrones musicales para que pues se vaya dando algo relevante, algo nuevo, que entonces eso ya sería lo que se llamaría algo creativo, ¿no? Algo diferente.
Y ahí hay una discusión porque también dicen algunos autores que se trata de incluso de algo cultural, ¿no? La creatividad. Ajá, porque se supone que los demás son los que juzgan si lo que está haciendo alguien es creativo o no. Fíjate que aquí es importante una duda que tenía, antes de que avancemos. Hay algunas personas que, ahorita que mencionas esto de que dependiendo de quién te está viendo y desde qué marco teórico te cuestionen, juzgan si es una creatividad o si es esto como una réplica, ¿no? Como una simulación. Porque pues hay personas que, digamos, copian, ¿no? Digamos, no es como un proceso creativo directamente de ellos, sino que simplemente se dedican a replicar alguna situación o alguna idea, ¿no? ¿Esto sería también creatividad o hay algo ahí que sea diferente? Sí, pues sí sería creatividad en el sentido de que depende también de cómo la persona que está creando algo que sea una réplica lo hace, ¿no? Porque también tiene que ver con los métodos que utiliza. Ahorita te puse el ejemplo de un músico, depende de su técnica. Depende de la emotividad que le ponga a la hora de hacer algo, de tocar algo, ¿no? O incluso, no sé, un escritor, la forma en que acomoda las ideas, en que acomoda las palabras, aunque a final de cuentas lo que escribió se parece mucho a la historia de otro autor. Okay. El proceso sí es individual como tal, pero pues como tú dices, ¿no? Se va juzgando por medio de que pues qué tiene de diferente, ¿no? A los demás, aunque se parezca a algo que ya existía, que de hecho es la idea de esto de lo ingenioso, ¿no? Que es algo, o de los inventos, que es algo que sale de otra cosa que ya existía y se le mejora o se le cambia algo para crear algo nuevo. Okay. Esa es la idea de que hay muchas personas que siguen haciendo las mismas cosas, las mismas, tienen las mismas, digamos, ideas de cómo representar su arte. Y al final de cuentas como que parece un conjunto y todo parece igual, pero sería el chiste sería observar esos detalles, ¿no? ¿Qué es lo que lo hace diferente? Algo que ya existía. ¿Qué es lo que hace diferente a algo que ya existía y algo que ya se había juzgado antes precisamente? Ok. Es muy interesante porque pues a final de cuentas si nos ponemos en la cuestión de las ideas creativas, por ejemplo, hablando un poquito de ingeniería y de los motores, pues los motores casi siempre son iguales, ¿no? O sea, siguen haciendo combustión de la misma manera, pero la manera creativa en la que las personas han trabajado en ellos es la cuestión de las aleaciones para que sean más ligeros, para que sean más duraderos, para que den más rendimiento de gasolina. Y como que eso poco a poco ha sido lo que nos ha abierto la brecha en la cuestión de la creatividad, ¿no? Sí, porque pues tiene que ver con todo. Ahorita eso es un buen ejemplo porque trae una innovación y consigo también trae una algo que se puede aprovechar por los demás. ¿Sí? A lo mejor a primera vista no ve un motor cómo funciona, ¿verdad? Pero el chiste es más bien cuáles son sus funciones, cómo las explicas, cómo le dices a una persona, así es que esto es diferente porque se parece más se parece a un motor, pero en realidad es algo pues diferente, ¿no? Es algo nuevo, innovador, que funciona de otra manera, aunque no esté a simple vista. Y cuando se ve su efectividad, su desarrollo, que funciona, pues ya es cuando puedes decir, bueno, si es que sí fue algo ingenioso, algo nuevo, que surgió de otra cosa. Fíjate que, por ejemplo, ahorita tengo una duda. La creatividad, según lo que tú investigaste, ¿se limita exclusivamente a ámbitos artísticos o la creatividad también es una forma de resolver problemas? Sí, hay un apartado sobre eso para resolver problemas, incluso como para autoexplorarse, como de introspección. Que hay patrones muy específicos que cada persona desarrolla para poder conocerse a sí misma y poder realizar ciertas actividades o de incluso expresar sus emociones, ¿no? Algunos tienen la idea de que, por ejemplo, no sé, salir a hacer algún deporte es una forma de exteriorizar emociones que trae consigo, y pues sí tiene esa manera muy individual de expresar, ¿no? algo que tiene que ver con eso, ya con lo humano, con lo psicológico,
que es sobre todo expresar algo. Ok. Por ejemplo, ahorita estábamos hablando un poquito de la cuestión de la creatividad y la salud mental, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo se relaciona la creatividad con esta cuestión del ser humano? El ser humano y la salud mental, pues se relaciona de una forma muy importante. Okay. Yo creo que también coincido con lo que investigué, que sí es la más importante. Sería el hecho de que las personas al momento de que crean algo, uh-huh, están poniendo en función no solamente todo el cerebro, sino las cualidades y lo que han aprendido a lo largo de su vida. Okay. Entonces, al momento en el que tú reconoces el proceso creativo de alguien y cómo es que hace sus actividades, estás conociendo mucho acerca de esa persona, estás acercándote de cierta forma a su estilo de vida, uh-huh, a sus modos, ¿no? A la forma en que se relaciona con las demás personas. Uh-huh. Y en la psicología eso es muy importante porque tiene que ver con la investigación de a lo mejor una historia clínica, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo que tú haces como para manejar el estrés, para manejar la angustia, la ansiedad? Entonces, la respuesta de cada persona puede ser parecida, pero al final de cuentas siempre existen patrones que la hacen diferente. Uh-huh. Y esas diferencias marcan las pautas de cómo incluso puede desarrollarse algún tipo de trastorno mental, o en algunos otros casos algún tipo de talento. Okay. Ajá, sí tiene que ver con este concepto, ¿no?, del talento humano, ¿no?, que es lo que puede lograr una persona consigo y desarrollarse profesionalmente, lo que tú quieras. Y los psicólogos de cierta forma tienen esa tarea, ¿no?, de manejar el talento, de poder desarrollarlo, aprovecharlo al máximo. Uh-huh. De manera que la persona que le está ayudando el psicólogo sienta que está teniendo un apoyo, está, uh-huh, teniendo una estrategia y un acompañamiento para poder desarrollar sus capacidades. Okay. Sí, no es tanto como el típico coach de vida o de motivacional, ¿no? De motivación. De los que proliferan en estos tiempos de precariedad. De precariedad de saber qué hacer, ¿no?, con tus habilidades. Porque muchas veces puedes decir, no, es que soy bueno en algo, pero no es muy remunerado, no es muy apreciado por las demás personas. Uh-huh. Pero al final de cuentas es algo que si te sirve, pues lo vas a hacer. Y precisamente esa idea de que a lo mejor un coach te diga qué onda con tu vida, qué onda, cómo vas a aprovechar tu talento, hasta dónde vas a llegar, o uh-huh, cosas así. Igual no es la mejor manera de explotar ese talento. Okay. Sino que más bien al momento de lograr conocer que la persona tiene estas capacidades, puede desarrollarlas de manera que le traiga estabilidad en otras áreas de su vida. ¿Sí? Okay. Hay muchos casos en los que a muchos deportistas se les sube un poco, ¿no?, que ya no sé, son muy buenos y tienen mucha proyección a futuro de que van a ser buenos en algún deporte, y al final de cuentas no sucede mucho con ellos precisamente por este fenómeno psicológico de que sienten que están en el tope, pero en realidad no tienen las habilidades para manejar y mantenerse en ese tope de rendimiento deportivo. Uh-huh. O ya sea de lo que sea, o sea, si no te encuentras con la estabilidad mental suficiente para mantenerte de manera que lo que estés haciendo, que te hace diferente, te traiga beneficios en lugar de problemas, pues sería pues lo ideal, ¿no? Uh-huh. Ya. Oye, por ejemplo, en esta cuestión que mencionas de este tope, pasa una cosa muy interesante, como tú dices, hay veces que entramos, no sé si entre en este sentido de la zona de confort, que a lo mejor un artista, un empresario, un deportista, pues a lo mejor fueron creativos en el momento en el que empezaron sus trayectorias respectivamente, pero hay un momento en el que se sienten como en una zona de confort en donde no hay como digamos un tipo de estrés o algo que los esté como que motivando a seguir siendo creativos, y ahí es donde empieza el declive, ¿no? ¿Tú crees a partir de esto que te menciono que
se necesita un agente estresor para seguir moviendo a la persona como en un tipo de crisis para que siga siendo creativa. Como dices, como si tuviera que haber algún problema para que se motivara a cambiar, o como Posiblemente un problema, una crisis o una situación de competencia. Por ejemplo, de las historias que tenemos, pues gente creativa, Picasso estaba peleado a muerte con Salvador Dalí. Uh-huh. Y la mayoría de las producciones artísticas que ambos como artistas hacían eran tratándole de ganar el uno al otro. Picasso queriéndose chingar a Dalí, Dalí queriéndose chingar a Picasso. Lo mismo con los de los automóviles, que querían darle, Ford le quería dar en la torre a Chevrolet, o Lamborghini a Ferrari, porque había una competencia o una agente de tensión o una crisis. Recuerdo, por ejemplo, Honda, no me acuerdo si hacía aviones en la Segunda Guerra Mundial, y hay pues obviamente, pues les cae una señora bomba en Hiroshima y Nagasaki, entra toda la ciudad en crisis, y Honda empieza a hacer motocicletas. Uh-huh. Entonces, de ahí empezó todo el imperio de Honda después de la Segunda Guerra Mundial, a través de una crisis que dijeron, ¿cómo podemos solucionar la cuestión de transporte si toda la ciudad está destruida, si no hay caminos y tenemos que dar un transporte barato? Pues hacen las motos, ¿no? Entonces, esto lo llevo a la mesa por la cuestión de lo que mencionaste ahorita, de que la creatividad por una parte es expresar como que tu visión del mundo, la manera artística en la que ves tu cosmovisión acerca de lo que percibes, y la otra es la creatividad como una forma de solucionar problemas. Y esa que dices que sería en la forma de mantenerlo, ¿no? O de crear o generar algún cambio en cuanto a alguna situación que se presente. Y precisamente sí, esas crisis que dices sí son muy necesarias, porque pueden atravesarse demasiadas circunstancias en las que las personas sientan limitada su capacidad creativa, en la que sientan que no da para más, o que simplemente el mundo en el que viven no va a apreciarlo ni va a verle ningún tipo de función. Entonces, el hecho de centrar a las personas en el aquí y el ahora, que de hecho es una técnica de psicoterapéutica también, funciona perfecto para poder, pues sí, ¿no? Incentivar que se siga dando y que se siga mostrando el talento que una persona puede tener. Uh-huh. Entonces, mientras se siga, digamos que con una visión objetiva de las circunstancias en las que se vive, pues sí, ¿no? Hacerlo. Y sí, así como puede ser para bien una situación estresante o de tensión, también puede ser para mal para la persona creativa, porque puede pasarla de sentir a la zona de confort a una zona de estancamiento. Que es cuando nos da el telele, ¿no? Ahí como dicen los mexicanos, nos da el vale madres y nos bloqueamos, ¿no? Ajá, o incluso bloqueamos a los demás, como no, es que tu idea no sirve, o es que lo que tú estás proponiendo no va a servir de nada, no nos va a ayudar. Se convierten las cosas más como en algo ya no están en plan de aprendizaje o de innovar, sino en plan de más pragmático, de no, es que esto es así, en realidad debería ser así y no tendría por qué cambiar, porque así ya fue. Entonces, si esa situación de crisis o puede generar el cambio, tanto a nivel individual como a nivel grupal, o puede generar el estancamiento, que es parte también de lo que se menciona, o lo que mencioné en la investigación, en cuanto a que muchas culturas se quedaron estancadas por lo mismo, ¿no? Y se extinguieron, ¿no? En algunos casos. Y se extinguieron, e incluso cambiaron de forma que ya no se parece nada a lo que en un principio fueron. A su esencia. Y pues de hecho México en cierta forma también ya no tiene tanto impacto la cultura original, ¿no? Que teníamos antes de la conquista y de toda esta globalización. Ajá, sí. Y precisamente por todo esto, ¿no? Por la forma en la que bueno, ahí se pueden dar diversas causas, ¿no? Pero el punto es que eso, ¿no? Que la mentalidad general de la población
cambia y se hace más pragmática, entonces no están tan abiertos, tan flexibles al cambio, por lo tanto es un ambiente hostil, por decirlo así, para las personas creativas que quieren innovar, quieren hacer algo diferente y algo que beneficie a los demás, que de hecho eso es una de las premisas y de las metas que una persona y que se ve en orientación vocacional, por ejemplo, puede llegar a encontrar como una fortaleza para poder desarrollar su creatividad. Entonces, si la persona encuentra un beneficio en la comunidad, en el ambiente en el que se desarrolla, que va a dejar algo bueno no solamente para él, sino para las demás personas, se encuentra un propósito diferente y pues lo va a llevar a cabo de cierta forma, bueno, lo va a llevar a cabo y con esa motivación que se necesita. Si el ambiente no permite que sea así, si al contrario las críticas en lugar de ser constructivas son pues simplemente porque así deben de ser las cosas, pues es muy difícil que se haga algo al respecto. Por eso precisamente muchas personas salen de sus lugares natales para irse a lugares donde valoren sus ideas, donde valoren sus pensamientos, porque al mismo tiempo que están valorando su creatividad, están valorando lo que sienten y les da ese sentimiento de pues sí, un propósito y pertenencia, ¿no? De que pues sí, yo tengo la capacidad y lo voy a hacer donde lo valoren. Donde no hay ni por dónde. Ni para qué quedarse, ¿no? Fíjate que esto pasa mucho, bueno, al menos yo creo que en la cuestión de las empresas, muchas veces hay personas muy creativas que pueden solucionar las cosas, pero hay personas, no sé si creativas o frustradas o bloqueadas, como tú dices, que se roban las ideas de esas personas. O que incluso las sabotean, ¿no? Como tú dices, desprestigiando ese tipo de ideas que tienen que ver con la creatividad. Y pues esto genera estas consecuencias de desvalorización en el ámbito psicológico, ¿no? Y eso te puede generar... Le pega a la salud. Sí, a la salud mental. Te genera estrés, depresión. Algunos hasta se andan suicidando por una cuestión de que no sienten que sus ideas sean buenas o sean valoradas por la familia, por su pareja, por el entorno, por los amigos, por la empresa, y eso les puede generar una frustración tan grande que terminan tomando estas decisiones, ¿no? Sí, y luego donde más se espera que haya apoyo, generalmente también se encuentra desprecio en ese sentido. Por ejemplo, la familia. En la familia o en la escuela, ¿no? En lugares donde pues no se valora lo que la persona hace y incluso también influenciado por los sistemas educativos, ¿no? Que ya están como muy estructurados y no permiten la expresión de los chicos para poder pues lograr hacer otras cosas, ¿no? Que no sea solamente aprender sobre matemáticas y historia y español, que es como lo más básico, ¿no? Que es lo que llevan los planes de estudio. Pero pues poco a poco, bueno, sí ha habido reformas educativas, ¿no? Que han incentivado a que los niños se enfoquen más en expresarse y poder expresar precisamente sus ideas y poder hacer algo al respecto. Pero también no hay que olvidar que no puede cambiar el hecho de que sí tiene que haber una guía. ¿Sí? De hecho, eso se lo dicen incluso desde los filósofos griegos, ¿no? Es como, es que si vas a hablar o vas a hacer algo sobre algo al respecto, tienes que saber al respecto, o sea, tienes que tener conocimientos previos. Y es algo que se ha conservado y que muchas veces se olvida, porque pues sí, o sea, es importante. Se tiene que tener una formación completa, o sea, una formación integral para niños, para que precisamente puedan tener las bases de qué es lo que pueden usar, y entonces ya con todo lo que saben, ya más bien ahora tienen herramientas para poder expresar lo que ellos quieren hacer. ¿Sí? Entonces no va a venir un niño a diseñarnos un motor, pero sí va a tener a lo mejor ideas de cómo funcionaría mejor la movilidad de algo, ¿no? Sí. Entonces y pues precisamente de ahí vienen las motivaciones. Es un conjunto de entre emociones, ideas, sentimientos, conocimiento, que cuando se junta, pues
y se desarrolla, es cuando ya podemos hablar de un proceso creativo. Ok. Entonces podríamos decir que la creatividad pues es una cuestión de ciertos elementos psicológicos, biológicos por la cuestión de estimular a nivel cerebral, y también sociales, ¿no? Porque puede ser creativo de manera innata o de manera aprendida, pero si a nivel social no están las condiciones para que te sientas o puedas expresar tu creatividad, aunque tenga las otras dos, no va a ocurrir, ¿verdad? Pues sí, va a ser un ambiente muy difícil, muy hostil, muy difícil para las personas que lo tienen, y que más bien lo tienen más desarrollado, ¿no? Ese sentido, porque, bueno, por decirle así ahorita el sentido, porque precisamente no hay una forma de medirla. Hay ciertos test, incluso psicológicos, que se encargan de medir un poco qué tantas habilidades tienes, por ejemplo, para resolver problemas, como razonamiento abstracto y cosas por el estilo, ¿no? Sí, que se ven también en las pruebas psicológicas, que también es como ligado un poco a la inteligencia, qué tanta capacidad se tiene para, no sé, arreglar o acomodar ciertos patrones o series numéricas o incluso de memoria. Pero a final de cuentas lo creativo sería ahí más bien cómo se resuelve. ¿Cuál es tu estrategia para poder resolver ese problema? Y si está dentro de los lineamientos en los que es válido resolver un problema así. Porque a muchas veces hay personas que por querer resolver algún problema se salen como un poco del tema y dicen, no, pues yo tengo otra solución, y en realidad eso no va con el tema. Un ejemplo muy claro sería en un juego de mesa, ¿no? Si tiene ciertas reglas, hay una forma de que se debe de jugar, o sea, el ajedrez, por ejemplo, ¿no? Y precisamente la estrategia que tú uses, la forma en la que tú pensaste cómo podría funcionar tu estrategia, eso es lo creativo. Y lo es porque se está dentro del límite de las reglas del juego. No se extiende a que yo le pongo nuevas reglas al juego, o yo digo que se hace así porque yo creo que así sería mejor y así me van a salir las cosas. No, se va a dar porque pues así es como los límites te lo ponen, y tú en esos límites te mueves para poder resolver algún problema, ¿no? Si queremos medir inteligencia, nos vamos a limitar a resolver qué es lo que nos está preguntando una prueba, o qué es lo que estamos viendo en una ilustración. Y ese es el chiste, enfocarse en eso, centrar la atención en eso, y entonces ya en la forma que lo resuelvas, pues eso ya sería tu creatividad, ¿no? Ok. Entonces, ahorita de lo que investigaste sobre la cuestión de creatividad, por ejemplo, ¿cómo se ve o cómo se muestra una persona que es creativa y que, pues digamos, que tiene salud mental, que digamos tiene esa estabilidad psicológica? ¿Qué rasgos tiene? Son personas primeramente con suficiente autonomía para poder realizar pues sus proyectos, por decirlo, lo que sea, sus planes. Sí, lo que estén tratando de resolver o experimentar su creatividad. Y personas centradas, en ese sentido, que tienen una visión realista de lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer. Una persona que tiene capacidad de tolerar niveles de estrés y frustración. Porque las personas creativas, digamos que tienen como un poco más de resistencia, ¿no? A estas situaciones, porque muchas veces tienen que nadar en contracorriente, ¿no? Muchas personas desertan porque pues nomás no se pudo, o esto no se me da, y lo que sea, no renuncian a sus trabajos, a sus carreras, a sus proyectos, los dejan a medias, nunca los acaban, y eso ya no es una señal de muy... Como tolerancia a la frustración. Mucha estabilidad psicológica, pues no tanto, ¿verdad? Porque pues dejan tareas a medias. Y ahí también está la otra parte, que podemos ver personas que pueden a lo mejor hablar en público.
expresar bien sus ideas y poder realizar el cambio en otras personas también, que otras personas se encuentren como seguridad en lo que están escuchando de la persona que es creativa. Uh-huh. Sí, porque muchas veces que también son personas que enseñan a los demás en el ámbito laboral, escolar o familiar, lo que sea. Son personas que te motivan como a hacer las cosas bien, a facilitarte tu tarea, ¿no? O sea, ajá, tienen esa disposición. Uh-huh. Entonces una persona creativa que tiene señales de que tiene estabilidad mental, uh-huh, es una persona cooperativa, flexible, es autónoma, o sea, introspectiva, uh-huh, tolerante a la frustración. Sí, porque si hay personas que pues sí son, por ejemplo, hay algunos casos también había un caso, no, específicamente me acuerdo de un chavo que tiene autismo. Uh-huh. No me acuerdo del nombre ahorita, me acuerdo mucho de ese ejemplo. Lo subieron a un helicóptero y vio la ciudad, ¿no? Uh-huh. Baja y la empieza a dibujar. Dicen la comparación al final y se dan cuenta que pues la imagen de la ciudad, una fotografía, es casi a lo que él vio cuando se subió al helicóptero. O sea, tuvo la capacidad de realizar una ilustración de lo que él había visto. La memoria, ¿no? La memoria solamente viéndola. Como tipo memoria fotográfica, ¿no? Sí tiene que ver con la creatividad, pero el punto no es ese ahorita, sino el punto es que esta persona tiene la forma de expresar y de poder realizar una tarea sobresaliente, uh-huh, pero no tiene otra forma de hacerlo, porque a lo mejor tiene digamos lo que muy desarrollado un sentido, uh-huh, a comparación de otro. Sí, porque su condición, digamos, que le limita ciertos elementos a los que convencionalmente todos los demás estamos como que acostumbrados, ¿no? Ajá, y esa marca personal, o sea, su creatividad, ahí no podemos hablar tanto que de estabilidad emocional o estabilidad psicológica, uh-huh, más bien es como es lo que está haciendo. Uh-huh. Hay otra, tú a lo mejor no le puedes pedir que ese talento lo exprese en otro ámbito, uh-huh, es el chiste, ¿sí? Lo pongo ejemplo porque es algo muy sobresaliente, uh-huh, pero en una persona que sea creativa en otro sentido, no sé, como por ejemplo lo deportivo, uh-huh, pues también va a hacer lo mismo, ¿no? Solo que no va a tener como o más bien va a tener esa parte en la que no puede expresarlo, no va a poder expresar algunas cosas en otros ámbitos, no va a poder desarrollarse en otros ámbitos, pero sí en el que tiene, uh-huh, que puede ser muy 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 desarrollado, como el caso del ejemplo de este chavo. Okay. Ahorita ya me comentaste esta parte de las personas que tienen mucha creatividad, pues tienen estos rasgos de salud mental. Ahora, por el contrario, las personas que digamos que no tienen esta creatividad o que tienen algún problema en esta cuestión de la estabilidad emocional, ¿qué elementos presentan que hacen que su capacidad de resolver problemas de manera creativa no sea tan eficiente? Sí, pues precisamente uno sería lo que dijiste, lo de completar sus planes, sus proyectos. O sea, no los completa. Ok. Las primeras de estrés, de frustración, uh-huh, aparte de que dejan a medias los trabajos, pueden pues experimentar irritación y se vuelven personas más difíciles de tratar, ¿no? Uh-huh. No son cooperativas. No cooperan mucho. Les preguntas cómo están y no te dicen algo como simple, ¿no? O sea, a lo mejor se lo toman a mal porque como viejo metiche, no sé, no te metas en mi vida, cosas así, ¿no? Uh-huh. Entonces tienen esa mayor irritabilidad, no comparten sus secretos, ¿verdad? Porque algunos secretos han de tener, algunos hacks para sobrevivir, pero pues no es como que quieran compartirlos con la gente. Exactamente. Y pues sí se puede hablar acerca de que también tienen problemas para manejar ciertas emociones, uh-huh, para manejar circunstancias en su vida que no son muy favorables. Uh-huh. A lo mejor en un trabajo lo pueden abandonar aunque realmente sea una buena opción y sea el trabajo ideal para ellos. Pero no lo valora. Ajá.
digamos que pierden ese valor. Y como es que ese interés, ¿no? Ajá. Sí, y pues se va creando así, entonces encontramos personas muy buenas en algo, pero que realmente ya no les interesó sobresalir en eso, ni siquiera a nivel personal, porque no quiere decir que tenga que sobresalir a nivel social, que se haga famoso, lo que tú quieras, sino pues más bien pues sobresalir a nivel personal, ¿no? Como una meta de realización, pero pues no se da esa realización y es complicado. Okay. Y los que no, digamos que están más en la zona de confort. Que no es algo... A lo mejor si fueron creativos en su momento, pero ya ahí se quisieron quedar, ¿no? O ya muchos también desde niños pues van perdiendo el interés en algunas cosas que pues en su momento les apasionaban bastante, y ya se da que van creciendo y ya no. Y poco a poco se va perdiendo precisamente por las circunstancias de la vida, ¿no? Empiezan a decir, es mejor que trabajes, que hagas algo productivo de tu vida, y se van olvidando esa pasión, y a final de cuentas ya cuando ya llegan a una edad adulta y están preguntando qué quiero estudiar, qué quiero hacer, ya de niños lo sabían, pero se les olvidó porque tenían tantas tareas pendientes que pues se quedó ahí, ¿no? Se quedó a media su proyecto de interés, su pasión, al punto que se puede llegar a olvidar, distorsionar y no saber qué estudiar, no saber a qué dedicarse. Y si se trata de una situación en la que una persona cree que no puede avanzar más y no puede dar más de sí misma en un trabajo, aunque no sea un trabajo que se preste mucho para ser muy creativo, sino más bien para ser más productivo, pues se estanca, ¿no? Y ahí sí vemos muchos casos de personas que no están satisfechas con su trabajo, no están satisfechas en las plantas industriales, no están contentas con su desarrollo como persona, incluso en situaciones de familia no saben, como lo mismo de que no hay una buena capacidad de resolver problemas, sienten que la familia tampoco les complementa, empiezan a hacer asociaciones entre la familia, ¿no? Es como es que yo me hablo mejor con mi papá que con mi mamá, por ejemplo, ¿no? O por ejemplo que, digamos, a veces tienen una buena familia, digamos, sana, deja tú de clase rica o clase pobre, lo que quieras, una familia funcional que te quiere, pero el hecho de que te centras en esta frustración pues no te deja valorar a tu pareja, valorar a tu familia, y es como un círculo vicioso, ¿no? Sí, se presenta cada momento pues esa frustración de pues no se está logrando lo que se pretendía desde un principio, y también se puede ver un síntoma que también se da en muchos trastornos de depresión, que es ¿cómo se dice? ¿Cómo ideas erróneas o como ideas? ¿Pensamientos irracionales? Pensamientos irracionales e ideas ¿intrusivas? Exactamente. Okay. Sí, que es como es que qué caso tiene que yo haga las cosas diferente, o que para qué estudio esto, o para qué me preparo, para qué busco un ascenso, ¿no? Y pues no tienen esa hambre de poder lograr avanzar un poco paso por paso, porque precisamente están estas ideas de que no, pues es que las cosas son así y así va a ser siempre, ¿no? Y no hay un cambio lo suficientemente pues importante que impacte para generar un estilo de vida diferente. Entonces sí y se da mucho en la depresión, ¿no? Y después se puede ir evolucionando a como es que ya no vale mi trabajo, no vale lo que hago, ¿de qué sirve que yo esté ahí si alguien más lo puede hacer? No soy nada para lo que estoy haciendo, o sea, se empiezan a poner en perspectiva negativa de que pues en el colectivo no vale nada. Y empieza el autosabotaje, ¿no? Y empieza el autosabotaje, problemas de autoestima precisamente por una falta de autoconocimiento. Y pues vienen de ahí derivado incluso con otras circunstancias problemas de depresión. Y ya en la depresión, personas que ni siquiera se dan cuenta que están en medio de una depresión, y pues ya al último pensar en sus metas o qué es lo que les haría felices y sería su vocación, ya ni siquiera está dentro de sus pensamientos, porque ya están más atrapados en una cuestión depresiva que en una cuestión de superación, una cuestión de aprendizaje.
Fíjate que esto es muy preocupante porque es más común de lo que pensamos. De hecho, cuando a mí me tocan los pacientes que vienen a veces de jornadas muy largas o incluso de algunos proyectos que dicen ya no me gusta mi trabajo, ya me quiero cambiar, empezamos a checar esta cuestión y es esta parte de como las creencias, los patrones de éxito que las familias les enseñaban de oye, pues es que pues está chido soñar, pero también está más chido tragar, ¿no? Y todos dicen, no, pues es que sí, ¿verdad? Pero nos vamos de un extremo, o sea, no nos ponemos a pensar esta parte de, ok, voy a trabajar algo que me dé dinero, que tal vez no me guste del todo, pero lo voy a hacer cierto tiempo en lo que creo un bonchecito o en lo que tengo tiempo o administro mis recursos para tener un trabajo que me dé de comer y otro trabajo que me dé satisfacción. Exactamente, esas ganas de vivir. Y creo que eso tiene que ver mucho con la cuestión de los profesionistas, por ejemplo, los que sí son profesionistas, no los profesionistas que estudiaron una carrera pero no la querían, sino los que estudiaron lo que sí quisieron y quieren ejercer. Por una parte, cuando salen, les pasa exactamente esto, ¿no? De que sales de la carrera, quieres ejercer en lo que tú hayas estudiado, medicina, derecho, ingeniería, y ves el campo laboral y dices tú, híjole, está difícil y no hay de otra más que trabajar de otra cosa. Y con el paso del tiempo, poco a poco irte abriendo camino así en tu área. Exactamente, pero no, pues no nos dicen, ¿va? No nos avisan, no nos instruyen a la vida profesional. Y pues cuántos profesionistas, hasta se dice el chiste negro, ¿no? De que si agarras un taxi, hay 90% de probabilidad que sea abogado o psicólogo. Entonces, si es como una realidad que nos golpea en la cara de que por una parte está muy padre esta cuestión de la creatividad, pero por otra hay muchos factores que la pagan, ¿no? Muchos pacientes, te digo, vienen y me dicen, es que yo no quería hacer esto, o es que yo no quería hijos, yo no quería familia, yo quería dedicarme a otra cosa, pero mis papás estuvieron friegue y friegue, que por mi edad, que por mis condiciones, ¿no? Los que vienen de familias con grados, o sea, por ejemplo, las personas que estudiaron medicina, que ya le tienen la base o la plaza para estudiar, o los que estudiaron para maestros, o los que estudiaron para abogados y ya tienen su despacho y quieren que el hijo sea abogado, pero el hijo no quiere. Ajá, pero es tanta la presión de las familias y pues a final de cuentas eso va matando la creatividad. Y creo, por lo que expusiste en este programa, la creatividad es como que uno de los mecanismos de adaptación de la salud mental por excelencia. O sea, si no tienes creatividad, básicamente pues tienes como el 80% de tus recursos limitados para poder resolver un problema, ¿no? Sí, para poder adaptarte incluso a lo que ya está mal. Uh-huh. Es como yo decía, o sea, ya de por sí, ya si estás en una zona gris, uh-huh, en la que ya no ves mucho por dónde, y a esto le agregas que ya está incluso limitada esa capacidad creativa de poder resolver tu situación para encontrar la satisfacción personal. Uh-huh. Pues es más difícil porque ya no hay, ya hay doble limitación, uh-huh, por decirlo así, y encontramos gente que incluso con la profesión, el título en mano, los años de experiencia, ya es precisamente eso que tienen ahí, ya es lo que les está limitando a poder seguir adelante con lo que ellos de verdad querían hacer, uh-huh, y que lo que de verdad les satisface. Puede llegar incluso la culpa de pues que por qué ni siquiera un ratito le dediqué, ¿verdad? Uh-huh. Pero yo creo y como una aportación, uh-huh, una aportación muy importante para las personas que sientan que quieren dejar sus trabajos, que quieren dejar lo que estén haciendo con tal de irse a buscar su pasión. Aguante.
Aguanten ahorita en Espérense, pandemia, aguanten, si no se me vayan a crisis. se les mete el diablo y ahí dejan a la familia botada y pues yo quiero hacer una florecita y se van y oye, la niña, la pensión, no, espérate, no, aguanten. Como Esponja cuando se fue a hacer una medusa. Ajá, no. Pero adelante. Pero bueno, la aportación es como también algunos autores la pusieron como muy importante. Uh-huh. Es encontrar el equilibrio primero. O sea, ya con base en las circunstancias en las que estás viviendo, uh-huh, como si hicieras una lista en este momento de qué es lo que se necesita. Y digamos así como lo que encuentres en la media, ¿no? En lo que entre que puedo hacer con lo que ya tengo aquí. Ajá. Es en lo que te puedes mover y por lo que puedes empezar. Sí, Poco a no poco. decirte del cambio completo. Si tengo obligaciones y cosas que hacer de este lado, encontrar la similitud en el tiempo necesario para darle esa importancia y de este lado de lo que yo quería hacer. Uh-huh. Entonces se juntan y entonces podemos encontrar ese equilibrio de qué es lo que puedes empezar a hacer para encontrar la satisfacción personal. Okay. Sí. 1 hora, 2 horas al día, puede ser algo simple. Y ya no hablamos tanto de que es que yo quería ser futbolista, ¿va? O algo así, ¿no? Todos queríamos ser futbolistas de chiquitos, ¿no? Que también tiene que ver, discúlpame que te interrumpa, también tiene que ver con esto que mencionábamos de los sueños implantados, ¿no? O sea, que tantas cosas de lo que en realidad queremos, pues sí lo queremos nosotros, Uh-huh. y que otras cosas pues son algo que a lo mejor pues a nosotros no nos interesa, ¿no? Exactamente. Sí, y también creo que eso es como parte del autoconocimiento, ¿no? Uh-huh. De la introspección, de experimentar la vida de una manera en la que vayamos enfocados a lo que nos interesa. Uh-huh. Claro, sin pasar por encima de los demás, ¿verdad? Sí. Importantísimo. Si por ejemplo alguien no fue futbolista, puedes encontrar la satisfacción en el fútbol de otras formas, uh-huh, en las que el reconocimiento sea personal, ¿no? Como de, es que es algo sano, es algo bueno, es algo que te deja contento no solamente los fines de semana, uh-huh, cuando juegas, sino cuando te preparas, cuando te mentalizas en qué es lo que quieres lograr hacer en ese momento, que estás jugando fútbol, por ejemplo. Uh-huh. Y aunque no se genere ese reconocimiento de terceros, se puede generar un reconocimiento personal de que se logró. Y es un paso, ¿no? Que es fácil de encontrar en una vida a lo mejor ocupada, en una vida de obligaciones, de hijos, de trabajo. Se puede encontrar bastante satisfacción en esas pequeñas coincidencias entre lo que queremos y en la situación en la que ya estamos. Y poco a poco hasta parece mágico. Se va encontrando como más espacio, más camino, uh-huh, para poder hacer otras cosas, porque en todo lo que hagamos vamos a encontrar habilidades y fortalezas y pues vamos a encontrar esa capacidad de poder hacer algo nuevo, ¿no? Uh-huh. Entonces aferrarse también pues no es parte de poder explotar tu creatividad, ¿no? No aferrarse en el sentido de dejar, como dije ahorita, pasar por encima de los demás. También, por ejemplo, pasar por encima de tus necesidades y de tu trabajo o de tus obligaciones, pues generar problemas a otras personas. Uh-huh. Entonces, ese es digamos que es un aferrarse de manera negativa. Uh-huh. Aferrarse de manera positiva es con base en la constancia, ¿no? Uh-huh. Con base en la pues persistencia y en la paciencia de las personas para poder lograr lo que necesitan. Que esto pasa con las crisis, ¿no? Sobre todo la crisis de no sé si les di a todos, pero por ejemplo los que pasan por la crisis de los 20, los 30, los 40, ¿saben qué? Váyanse todos a la fregada, ya no voy a pagar la casa, ya no voy a pagar el carro, que friegue a su madre el banco y... Ahí está la factura, si alguien la quiere acabar de pagar. Ya tienen 10 años, ya trabajen, aquí está la carta de poder, ¿no? Y dices tú, o sea, pues sí se entiende que pues ya haya llegado al límite, ya sea mamá o papá, pero pues tampoco es como que por esa cuestión de manera inmadura, digamos, agarramos parejo todos y se van a la fregada, ¿no? Dices tú, aguanta, ¿no? O sea, es algo, como tú mencionas, que tiene que ser muy gradual, poco a poco ir recuperando
ese espacio, ese lugar donde te sientes seguro o segura exactamente, para realizarte y expresar tu creatividad. Interesante tema que nos trajiste el día de hoy, mi estimado Luis. Ahora ya para finalizar, yo te preguntaría, ¿cómo le podemos hacer nosotros como seres humanos, seres humanas, amigas, amigos, amigues, cómo le podemos hacer nosotros o nosotres para motivar nuestra creatividad, para incentivarla, para irla desarrollando? Pues hay formas que generalmente a lo largo de la vida se van encontrando. A veces es muy espontáneo, que se da, que te invitan a algo que te gusta y de repente ya... Ahí te quedas, ¿no? Que tocas bien la guitarra, ¿por qué no te metes a nuestro grupo y ya todos los días ensayan y los domingos van y tocan, ¿no? Por ejemplo, y ya y empiezas a ganar dinero de estar gritando enfrente de la gente. Ajá. Y dices, caray, y me gusta, es algo que a lo mejor pasa espontáneamente, ¿no? Pero no siempre y a todos les pasa. Y pues sí, o sea, precisamente ante esas cosas espontáneas, lo que dije ahorita es importante, tener paciencia, ¿no? O sea, ir con la idea de que se trata de algo que te gusta. O sea, si por ejemplo a ti te invitaron a un grupo, pero realmente no te gusta tocar en un grupo, no porque te guste tocar en un grupo, o sea, no porque te guste tocar, ya vas ahí porque dices, es que es algo diferente a mi trabajo, igual y sí, pues me gusta y hasta aquí encuentro mi... Es que ahí ya de por medio está el pensamiento de que tú vas porque quieres algo diferente de tu vida. Pero ese es un esfuerzo mal aplicado. El esfuerzo bien aplicado sería ir porque de verdad quieres ir a tocar, de verdad quieres ir a pasar el rato tocando ahí. Con esas personas. Con esas personas y lo que sea, el momento que sea, y tú estás dispuesto a sacrificar esas horas de tu vida para hacer esa actividad. Ok. Entonces ahí hay que reconocer, o estoy porque yo quiero algo diferente, o estoy porque a mí me gusta estar. Entonces sería algo muy importante que tiene que ver con eso. Y otra, pues sería, yo creo que esa ya como más en general es precisamente la autoexploración. ¿Autoexploración? Ajá, la autoexploración que sirve muy bien con acompañamiento psicológico. Ajá, ir con un psicólogo que te vaya precisamente cambiando esta idea de que no es que tú quieres algo, quieres un cambio, que la persona no se quede con esa idea de que lo quiero porque necesito algo diferente, sino más bien lo quiero porque pues así es, ¿no? Y un psicólogo te puede ayudar a distinguir, ¿verdad? A distinguir y a orientarte, a acompañarte en ese proceso. Y es algo simple e importante, porque esa satisfacción personal pues se va a quedar para toda la vida. Okay. Entonces, sería eso, la autoexploración, autoconocimiento. Y obviamente mejorar la autoestima, que es un tema que ya también hablé. Al leer sobre autoestima, a lo mejor no, ¿verdad? Pero sí leer sobre historias de personas que han tenido experiencias feas con cuestiones de depresión, ¿no? De cuestiones de sentirse inútiles y sentirse pues desahuciados, ¿no? Desesperanzados en cuestiones. A veces hay personas también que están muy atrapadas en situaciones problemáticas de familia, de pareja, de trabajo, y no hay mucho tiempo para pensar en otras cosas. También los grupos de apoyo para ese tipo de personas que se sienten abrumadas por su vida deberían de estar abundando, porque pues, se trata de saber que no hay personas solas, o más bien que las personas no están solas en cuanto, o no son los únicos que están viviendo en un mundo que les abruma. Entonces sería muy importante que incluso no puede ser abrumado de que el banco esté tocando a tu puerta, sino a lo mejor mucha gente está bien abrumada porque ya va a entrar a la universidad y está, no, ya valió, ¿qué voy a hacer ahora en mi vida? La pandemia, ¿cómo le hago? Ajá. Entonces generar esa comunidad de apoyo, de que no eres el único que está preocupado por lo que va a pasar en unos días, pues te va a ayudar a comprender que pues hay más caminos, hay un camino que se llama eso, ¿no? El autoconocimiento, la autoexploración, el acompañamiento psicológico, tomar las cosas con la objetividad necesaria para decir, no, es que si de plano no puedo controlar la ansiedad, pues mejor me tomo algún medicamento para tomar la ansiedad.
por ejemplo, ¿no? Hay personas que no están dispuestas a medicarse porque no saben cómo manejar a lo mejor algún síntoma de ansiedad. Hay muchas cosas. Y al final de cuentas es eso. Es esa visión objetiva de qué es lo que está pasando, cómo estás, el aquí y el ahora, dónde estoy, qué puedo hacer desde aquí. Y si es con un psicólogo, pues mucho que mejor. Muy bien. Entonces, desglosando sería lo primerito, ser paciente. Ser paciente, el acompañamiento psicológico para la autoexploración, proteger o incentivar esta parte de la autoestima. Dijiste otra que era la cuestión de acompañamiento grupal de familia, amigos, personas como, o grupos que a lo mejor sientas tú que tienen el mismo problema, para que no se sientan solas las personas. Y dijiste otro bien padre que era casi el primero, se me fue. El primero. Ajá. Que dije que aplicar el esfuerzo, algo, ¿cómo lo dije? Que aplicar ese esfuerzo de manera que se enfocara en lo que les gusta y no porque quieren algo nuevo. Ajá, que en realidad cuestionen esto de qué quieren y por qué lo quieren, y saber que es un como deseo propio, y no nada más aventarse a voy a experimentar todo lo que hay en el mundo, porque a final de cuentas pues yo lo tomo mucho por esta parte de que somos energía, ¿no? Y o sea, la energía es renovable, pero es limitada, o sea, y si tú te avientas así como ya después no va a quedar energía para hacer otras actividades. O te vas a fastidiar o aburrir porque te vas a desesperar de no encontrar nada, porque desde el principio no quisiste cuestionar qué querías, ¿sí? Entonces es muy importante porque como tú mencionas, pues desde la infancia nosotros pues nos están empujando con el sistema educativo, con las cuestiones de las obligaciones en cuestión de la infancia, y pues los niños ahora sí que no pidieron venir al mundo, y tampoco les damos chance de que se cuestionen qué es lo que ellos quieren, sino que nosotros les imponemos. ¿Qué? Nos faltó eso de los niños. Pues dale, que no sé qué de los niños, pero pues aviéntate. No, porque lo estás diciendo ahorita precisamente, porque es como de que de los niños, desde que están niños ya se les limita eso de la creatividad, pues entonces también hay campo de trabajo ahí. Entonces hay que desarrollar el sistema educativo de otra manera para que los niños tengan la formación para poder desarrollar su creatividad, desarrollar sus ideas. Exactamente. Y es eso que es muy importante. Y porque era la pregunta principal de la creatividad, pues precisamente con los niños hay que trabajar y incentivarles a que tengan esa curiosidad siempre de no, es que no, más bien no hay que dejarlos con las dudas que se les quedan, no hay que limitarlos a que no, eso para qué te sirve, no, eso no está bien. O sea, hay un montón de cosas que en la psicología puede ayudar y no solamente con información, sino con trabajo de campo en las escuelas, para que los niños se desarrollen de una manera integral, porque ya de grande si tienes obligaciones, imagínate si de niño te están metiendo que tienes también un montón de obligaciones y hay que cumplirlas, y ya desde niño no hay tiempo para hacer lo que te gusta. Ahora imagínate de grande, las 12 horas de trabajo más 8 de sueño. ¿A qué pinche hora hacemos lo que queremos? Vivo para trabajar, no. Trabajo para vivir. Y ahora sí que es un ciclo sin fin, ¿no? Y entonces es horrible. Y lo malo es que sí tiene fin, pero pues el fin lo tenemos que poner nosotros, ¿no? Tenemos que, como tú decías, nadar a contracorriente en ocasiones para poder cuestionar y encontrar como que nuestro lugar, ¿no? Pero bueno, muy interesante tema. Ya para finalizar, ¿qué es ahora sí lo último que te gustaría para cerrar el programa de hoy? Me gustaría que se aprendiera mucho, sobre todo en esto de la educación como padres. Porque en los niños es importante cultivar esa idea o cultivar esa capacidad a los niños de que puedan desarrollar sus ideas. Y que la educación haya. O sea,
que el niño desarrolle sus ideas, pero que aprenda. Que aprenda y que aprenda lo más que pueda, porque va a ser bien importante tener suficientes bases para poder ejecutar lo que tú quieras. Entonces se necesita, no estoy hablando de disciplina, eso es otro tema, pero se necesitan las bases, se necesita el tiempo necesario invertido en las cosas que se tienen que aprender. Y estoy hablando también de matemáticas y de español para poder hacer las cosas bien. Y que las bases tienen que estar sólidas. Las bases tienen que estar sólidas, y eso solamente se logra con una educación buena, integral, y por la que no solamente los padres debemos de exigir. Bueno, yo no soy padre, ¿verdad? Pero los padres se deben de exigir a las escuelas. ¡Abusada! Bueno, es que, o sea, se debe de exigir, no solamente los padres deben de exigirle a las escuelas, sino que los padres exigirse a ellos mismos, y también formar parte de esa necesidad de que los niños pues tengan una escuela que los haga sentir bien y los haga sentir seguros. Y si se empieza desde ahí, que es algo fácil, porque ellos no van a preguntar ni van a poner propuestas en la mesa. O sea, tiene que, sí hay una guía para los más pequeños, y eso es muy importante. Y todos deben formar parte: psicólogos, psicopedagogos, maestros, maestras, educadores, educadoras, y todas las personas, hasta directivos administrativos que se dediquen a la educación, a tener ese objetivo en mente, de que vas para que los niños, que son pues los que vienen, nos den un lugar mejor, y al rato sí se arma ¿cómo se dice? ¿La machaca? Ajá, okay. la toma de los bienes de las empresas para que ya no exploten a los trabajadores. Sí. Oye, es que sí. Al rato se arma la revolución de verdad, porque ellos ya valoran sus ideas y no se dejan de nadie. No, está bien grosero, fíjate. Y se me hace bien curioso. Ellos van a hacer la revolución. Exacto. Ya como última reflexión, en Europa me parece que hicieron una investigación. Me encanta mucho esa investigación, porque descubrieron que las personas producen el triple durante las primeras 6 horas de trabajo, y después de la sexta hora ya no producen nada. O sea, nos tienen como pendejos en jornadas de 12 horas porque solamente producimos las primeras 6. Exactamente. Y aparte, descubrió esa investigación que los días de laborar deben ser 4, no 7 ni 6. O sea, tienen que ser 4, 5, 6 y 7. Descanso. Y luego 4 días de trabajo, 6 horas, y luego 5, 6 y 7 y descanso. Y así las personas no se deterioran en cuestión de salud. Las empresas evaden tener que confrontar tantas demandas de salud en el trabajo, y conflictos laborales, jubilaciones tempranas por incapacidad médica, por la misma joda que les metió la misma empresa. Y esta investigación ya está hecha en Europa, y la mayoría de los países desarrollados ya tienen esas jornadas: 6 horas de trabajo y 4 días de descanso. Y incluso hasta aquí en México va a ser más difícil, porque hay trabajos que son de mucho esfuerzo físico, y las empresas meten mucho inversión a que la producción se dé en cuanto ahí mismo en las plantas, y cuando en realidad por ejemplo, los que cargan los tanques de gas, por ejemplo, a lo mejor nadie piensa en ellos, de a lo mejor un tipo de tecnología para que ellos puedan hacer su trabajo de manera más fácil. Un diablito especial, algo que no les chingue las vértebras, ¿no? Ajá, exactamente. Y pues precisamente trabajos como esos, porque es un ejemplo, pues hacen más difícil aquí en México y sumado a una mentalidad en la que está bien visto trabajar más de 8 o 9 horas por día, y por puro dinero. Y pues sí, o sea, sí hay una satisfacción en encontrar la remuneración económica, pero pues no es todo. Sí, porque ahí dejamos la salud, ¿no? Y esa, pues no sé. Y esa no se compra con 40 pesos a la hora extra. No. Pero bueno, interesantísimo tema el día de hoy. Muy bonita la reflexión final. Muchas gracias aquí pues a todos los que estuvieron en el programa ahí mandándonos. Berito, gracias. Berito, sácate el chisme.
Saca el chisme, dice que no porque la bloquean. Ya la me la andan sentenciando. Ya Facebook, yo le recomendaría que ya hiciera otro. Que ya hiciera otro, sí, ya. Una página de Vero shitposting, algo así, yo creo. Yo mejor una página. En Twitter creo que no te bloquean. En Twitter, sí, Verito, vete a Twitter. En Twitter, mira, puedes sacar el veneno a diestra y siniestra. Pero bueno, gracias también al buen Dani, a todos los que estuvieron aquí compartiendo. Y pues vámonos ya a descansar. A dormir. Te agradezco, mi estimado Luis, por el tema, estuvo muy padre. Ya está cerca de el último tema. El último va a durar 10 minutos. No, espérate. No, pues no, mejor hacemos un comercial. Pero bueno, muchas gracias a todos por estar hasta estas altas horas de la noche en el programa. El tráiler. El tráiler. Les mandamos un fuerte abrazo, esperemos que estén muy bien y nos vemos en el próximo capítulo de este podcast tan interesante. Nos vemos. Bye.